Hola, saludos a todos. Siguiendo con el tema de Estados Unidos y la influencia que tuvo esta élite en su fundación, donde en el primer vídeo vimos cómo tanto el Vaticano como los jesuitas tuvieron un papel preponderante en sentar las bases de aquel país, y luego vimos cómo controlan algunas organizaciones de vital importancia como son la CIA y el FBI. En esta segunda parte vamos a ver cómo han elaborado y prefabricado hasta la manera de pensar de un país que ronda hoy día los 300 millones de habitantes, ¿no? Y en este sentido ha tenido vital importancia una organización creada por esta élite que se llama Instituto Tavistock. Hasta hace pocas décadas Tavistock era el secreto mejor guardado de Estados Unidos, ¿no? Esta organización, este Tavistock, fue fundado y relacionado con masones y caballeros de Malta, ¿no? Hoy día se sostiene gracias a 6.000 millones de dólares al año, que por supuesto provienen del pago de impuestos de los habitantes de aquel país. Según el ex del MI6, de los servicios de inteligencia británicos, John Coleman, el plan para crear opinión pública comenzó en 1913 como una fábrica de propaganda, ¿no?, centrada en Wellington House, en Londres. Sir Edward Grey, el ministro de Exteriores británico, junto con Lord Northcliffe, el más influyente magnate de la prensa de Gran Bretaña, como su director, ¿no? Aquella primera financiación fue proporcionada por la familia real británica, y donde pronto se incluyeron a los omnipresentes Rothschild, que estaban relacionados con Lord Northcliffe por matrimonio, y por supuesto a los Rockefeller. Wellington House se convertiría en el Instituto Tavistock en 1921, después de la propaganda victoriosa de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, y del sistema bancario de la Reserva Federal, que fue creado en 1913, y que asentaron un poco las bases de aquellos años, ¿no? En relación a Tavistock, vamos a ver una serie de organizaciones que están en Estados Unidos y que son el grupo de organizaciones que planifican todo, ¿no? Y lo vamos a ver una por una en lo más breve posible para no alargar este tipo de vídeos, ¿no? Digamos que en Estados Unidos, relacionado con el Instituto Tavistock, está la Planning Research Corporation, ¿no?, de la cual forman parte aproximadamente 350 empresas que llevan a cabo estudios de investigación y hacen recomendaciones al gobierno. Ellos son parte de lo que el presidente Eisenhower llamó un posible peligro para el orden público, que podría convertirse en sí cautivo de una élite científico-tecnológica, ¿no? Otra organización dependiente de Tavistock en los Estados Unidos es Brookings Institution, que interviene a favor de lo que llama una agenda nacional, ¿no? Brookings ha estado diciendo al gobierno de Estados Unidos cómo llevar a cabo sus asuntos durante los últimos 70 años, y todavía lo está haciendo el día de hoy. Podríamos alargarnos también con este tema, pero seguimos con estas organizaciones. Otra institución u organización dentro de los Estados Unidos dependiente de Tavistock es Hudson Institute. Esta institución ha hecho más para dar forma a la manera estadounidense de reaccionar a los acontecimientos políticos y sociales, ¿no?, a la manera de pensar y a la manera de votar y en general de conducirse en cualquier otro asunto de la población norteamericana. La mayor parte de su trabajo militar está clasificado como secreto, ¿no? Pero, por poner un ejemplo, una de las ideas durante la guerra del Vietnam que surgió de este instituto fue construir un foso alrededor de Saigón, ¿no?, por decir alguna. Hudson puede ser clasificado como uno de los comités de establecimiento de lavado de cerebro. Uno de los clientes más grandes es el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿no?, que incluye asuntos de defensa civil, de seguridad nacional, política militar y el control de armas. Otra organización dependiente de Tavistock es la National Training Laboratories,
una de las principales instituciones establecidas para este fin en los Estados Unidos, ¿no? Y que fue de este laboratorio, el NTL. Fue fundado en 1947 por miembros de la red Tavistock de los Estados Unidos, ¿no? Y tuvo como propósito explícito el lavado de cerebro de los líderes del gobierno, de las instituciones educativas y las burocracias corporativas en el método Tavistock, y a continuación el uso de estos líderes para que por sí mismos ejecuten sesiones de grupo tipo Tavistock en sus organizaciones, o para contratar a otros líderes de los grupos formados de manera similar para hacer el trabajo. Las tuercas y tornillos de la operación NTL giran en torno a la forma particular de la psicología Tavistock, conocida como G-dinámica, desarrollada por el alemán Kurt Lewin. Otra organización de lavado de cerebro en los Estados Unidos es la Universidad de Pensilvania, o la Wharton School of Finance y Commerce, fundada por Eric Stris, uno de los cerebros de confianza de Tavistock. Wharton se ha convertido en una de las más importantes herramientas de Tavistock, en la medida en que se refiere a la investigación del comportamiento. Wharton atrae a los clientes, tales como el Departamento de Trabajo, y que enseña cómo producir estadísticas cocinadas. Otra organización es el Instituto de Investigación Social. Entre sus clientes está la Fundación Ford, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Departamento Postal de los Estados, el Servicio Postal de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia. Entre sus estudios están el sentido humano del cambio social, o jóvenes en transición, y otro como cómo los estadounidenses ven su salud mental. Una organización Tavistock en Estados Unidos es el Institute for the Future. Esta en sí mismo no es típica de Tavistock, ya que es financiada por la Fundación Ford, ¿no? Pero sin embargo extrae su predicción a largo plazo de la madre de todos los grupos de reflexión, es decir, de Tavistock. Institute for the Future proyecta lo que a su juicio son los cambios que se están produciendo, pero en un marco de tiempo de 50 años, ¿no? A largo plazo. Los llamados paneles Delphi deciden lo que es normal y lo que no, y preparan un documento de posición para dirigir al gobierno en la dirección correcta para atajar grupos tales como gente creando un desorden civil, ¿no? Esto podría referirse a patriotas que exigen, por ejemplo, la abolición de impuestos graduada, o exigir el derecho a portar armas, que no se infrinja, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso ha elaborado leyes relacionadas con asuntos sociales que ahora mismo están también están en boga en Europa, ¿no? Otra organización es el Institute for Policy Studies, uno de los tres grandes. El IPS ha formulado y reformulado las políticas de Estados Unidos, nacionales y extranjeras, desde que fue fundada por James Warburg, un sionista, y por las entidades Rothschild en los Estados Unidos. Sus redes en América incluyen la Liga para la Democracia Industrial. Protagonistas en la Liga para la Democracia Industrial han incluido a James Kirkpatrick, ex embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, a Irving Swall, de la ADL, a Eugene Rostow, el negociador de control de armas, Lane Kirkland, líder del trabajo, y Albert Sanker. El IPS fue incorporado en 1963 por Marcus Raskin y Richard Barnett, ambos graduados y altamente capacitados en el Instituto Tavistock. Los objetivos de IPS procedían de un programa establecido para ello por el Instituto Tavistock, ¿no? Siendo una de las más notables para crear la nueva izquierda como un movimiento de base en Estados Unidos, es decir, la disidencia controlada, el control de las alternativas políticas. A través de sus numerosos grupos, este IPS utiliza implacablemente su mano dura para vencer al Congreso. El IPS tiene una red de grupos de presión, todos supuestamente operando de manera independiente, ¿no? Pero en realidad actuando de manera conjunta. Y así los congresistas están asediados desde todos los lados por aparentemente diferentes y variados grupos de presión. De esta manera el IPS fue y sigue siendo capaz de influir con éxito en representantes individuales y en los senadores a votar por la tendencia, la forma en que van las cosas, ¿no? Este IPS se convirtió y sigue siendo hasta el día de hoy en uno de los más prestigiosos centros de pensamiento que controlan las decisiones de política exterior que el pueblo norteamericano cree tontamente que son los de sus legisladores. Mediante el patrocinio de activismo militante en casa
y con enlaces a los revolucionarios en el extranjero, mediante el diseño de victorias como el Pentagon Papers, que sitia la estructura corporativa, reduciendo la brecha de credibilidad entre los movimientos subterráneos y el activismo político aceptable, penetrando en las organizaciones religiosas y utilizándolas para sembrar la discordia tan propia en los Estados Unidos, tales como las políticas raciales radicales con el pretexto de la religión, utilizando medios del establishment para difundir las ideas del IPS y luego apoyándolas. El IPS ha cumplido con el papel por el que se fundó, ¿no? Algunos de los principales clientes y contratos de otra organización, como es la Stanford, fueron en un primer momento centrados en torno al establecimiento de defensa, pero esta siguiente herramienta de Tavistock, que es el Instituto Stanford, diversificó sus servicios con aplicaciones de las ciencias del comportamiento, con programas de Business Intelligence, en el Departamento de Defensa, en la Dirección de Investigación e Ingeniería de Defensa de los Estados Unidos, en la Oficina de Departamento de Defensa Aeroespacial de los Estados Unidos. Entre las empresas que buscan servicios de Stanford están la Wells Fargo Bank, el Baker Corporation, la Hewlett Packard, Bank of America, McDonnell Douglas, Blitz, Eastman Dillon y TRW Company. Uno de los proyectos más secretos de Stanford es el extenso trabajo sobre armas para la guerra química y bacteriológica. Stanford Research está conectado a por lo menos 200 pequeños grupos de reflexión que hacen la investigación en todas las facetas de la vida de Estados Unidos. Esta es una red ARPA y representa la aparición de probablemente el refuerzo de mayor alcance para controlar el entorno de cada persona en aquel país. En la actualidad, los ordenadores de Stanford están vinculados con las consolas de investigación que incluyen la CIA, Bell Telephone, la inteligencia del Ejército de Estados Unidos, la Oficina de Inteligencia Naval, RAND, MIT, Harvard y UCLA, ¿no? Otra institución Tavistock en los Estados Unidos es la Massachusetts Institute of Technology, la MIT. Este importante instituto no es generalmente reconocido como parte de Tavistock, ¿no? Pero la mayoría de las personas lo consideran como una institución puramente americana. Pero está muy lejos de la verdad, porque el MIT se puede dividir, por ejemplo, en los siguientes grupos: tecnología moderna en relación con trabajos de la NASA, en clientes como la Asociación Americana de Gestión, el Comité para el Desarrollo Económico, GTE, el Instituto para la Defensa y Análisis de la NASA, la Academia Nacional de Ciencias, el Consejo Nacional de Iglesias, Silvania, TRW, el Ejército de los Estados Unidos, Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Marina de Guerra, el Tesoro de Estados Unidos, la Volkswagen o la RAND Corporation de Investigación y Desarrollo. Esta última, la RAND, es el grupo de reflexión más en deuda con el Instituto Tavistock, ¿no? Y ciertamente el más prestigioso vehículo para el control de las políticas de los Estados Unidos en todos los niveles. Las políticas RAND específicas en vigor incluyen el programa ICBM, Análisis de Primera para los Estados Unidos de la Política Exterior, instigador de los programas espaciales, de las políticas nucleares de Estados Unidos, de análisis corporativo, cientos de proyectos para los militares, para la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, en relación con el uso de drogas que alteran la mente, como el peyote o el LSD, una operación encubierta de MK Ultra que duró 20 años y que haremos un breve aporte al final de este vídeo, ¿no? Clientes de RAND Corporation son la American Telephone y Telegraph, la Chase Manhattan Bank, la International Business Machine, la Fundación Nacional de Ciencia, el Partido Republicano, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el Departamento de Salud, el Departamento de Energía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estas son las principales instituciones Tavistock dentro de los Estados Unidos que hacen, que han hecho un trabajo inmenso y han moldeado a aquel pueblo para inducirlos a pensar en lo que ellos quieren y fabricar un país que todos conocemos, el modo de pensar de aquella población, ¿no? Como ejemplo de manipulación de masas, vamos a dar un ejemplo, valga la redundancia, que abordaremos más adelante en otro vídeo, pero un poco por encima. Vamos a ver cómo el poder que tienen estas instituciones que están respaldadas por millones y millones de dólares de los Rockefeller, de los Rothschild y de toda la banca. Vamos a hablar, por ejemplo, de la generación Beat, ¿no? Aquella generación que surgió en los años 60, que ya el poder tenía previsto tras la guerra, porque fue la generación que nació después de la guerra. ¿Cómo la moldearon, no? Y en esto tuvo vital importancia, por supuesto, el Instituto Tavistock, ¿no?
También la CIA, que está dirigida por caballeros de Malta, ¿no? Que está bajo las órdenes del Jesuita Vaticano. Digamos, por ejemplo, que los personajes clave, vamos a nombrar algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, Theodor Adorno, ¿no? Que tiene vínculos con la Escuela de Frankfurt y con el Instituto Tavistock. Fue el controlador de los Beatles, y ahora veremos por qué. O por ejemplo el príncipe Rupert Lowenstein, que es caballero de Malta y fue controlador del grupo de rock los Rolling Stones, ¿no? O Alan Trist, que está ligado a Tavistock y fue el controlador de uno de los grupos más característicos de aquella generación, que fueron los Grateful Dead. Otro personaje que tuvo vital importancia en aquellos años 60 fue Timothy Leary, que se le conoce como el gurú del LSD, de la droga LSD, ¿no? Timothy Leary era, por ejemplo, un entusiasta de Crowley, ¿no? Él dijo, por ejemplo, que ha sido un admirador de Aleister Crowley y que creía estar llevando una gran parte de su trabajo, que comenzó hace más de 100 años. Digamos que Aleister Crowley era un reconocido satanista, ¿no? Este gurú impulsor del consumo del LSD, formado y acogido por los jesuitas, fue señalado por el presidente Nixon como el tipo más peligroso de los Estados Unidos en aquella época. Digamos que David McGowan fue un investigador criminal que en el año 2007 se enfocó su trabajo hacia un lugar conocido como Laurel Canyon. ¿Y por qué? Desde aquella zona, ¿no?, tantas estrellas del rock de la época surgieron, como por ejemplo los Doors, Mamas and the Papas, Frank Zappa, Crosby, Stills, Nash & Young, etcétera, etcétera, porque son muchos más. Y se hicieron famosas al mismo tiempo en todo el mundo, desde aquel pequeño cañón que se llamaba Laurel Canyon, ¿no? En su libro Escenas extrañas de Laurel Canyon, merece la pena leerlo, ¿no? Casualmente, David McGowan fue suicidado un 11 de noviembre 11 por escribir este libro y otros materiales sobre la verdad del asesinato de Lincoln y los hoax de la NASA, ¿no? En definitiva, moldearon a toda una generación que, por ejemplo, se oponía a la guerra del Vietnam, una generación que surgió, que se oponía de lleno a aquella barbaridad, ¿no?, para luego envenenarla con la inclusión de drogas como el LSD de la mano del jesuita Timothy Leary. Lo que pretendo decir con todo esto es que el objetivo un poco era movilizar a las multitudes en una oposición ideológica al Estado, ¿no?, como una operación de desestabilización masiva para luego controlarla ellos, ¿no? En un vídeo más adelante ampliaremos este tema porque es impresionante. En definitiva, Estados Unidos nació con normas muy bien camufladas a la población, ¿no?, que lo someten al Imperio Británico como una extensión o colonia suya. Tanto la corona británica como la City de Londres, artífice de la expansión británica en siglos pasados y centro de poder financiero, están bajo control vaticano y de los mismísimos jesuitas, que susurraban consejos a los oídos del masón George Washington, ¿no? Y bueno, en vista de todo esto, pueden comprobar el inmenso poder, el enorme poder que tiene esta gente para manipular la sociedad y para llevar el control hacia donde ellos quieren, ¿no? Todo esto respaldado por millones y millones y millones de dólares que por supuesto provienen del trabajo de las personas, han hecho que la sociedad estadounidense y occidental por extensión, ¿no?, pues sea como sea, y acepten este tipo de falsa democracia para seguir ellos controlándolo todo, ¿no? Bueno, esto es lo que quería resumir brevemente. Mi intención es ir aportando datos, porque podría extenderme por horas, pero también para que ustedes un poco indaguen en estos asuntos. Yo voy aportando datos, información, y a partir de ahí se pueden encontrar con toda esta impresionante manipulación a la que estamos siendo sometidos, ¿no? Estamos siendo sometidos. Pues nada, amigos, hasta la próxima. Saludos a todos.